y si las raíces de las religiones más importantes del mundo no fueran únicamente espirituales, sino que escondieran un origen mucho más antiguo, ligado a visitantes de otros mundos. Hoy exploraremos un tema tan perturbador como fascinante: la conexión entre los Anunnaki y las religiones modernas. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación podría cambiar la manera en que entiendes la historia, la fe y el propósito de la humanidad. Hoy en Misterios Ocultos Documentales presentamos la conexión prohibida, los Anunnaki y las religiones modernas. En las arenas de Mesopotamia, donde alguna vez se erigieron las ciudades más antiguas de la humanidad, como Uruk, Ur y Babilonia, nacieron mitos que han sobrevivido al paso de los siglos. Pero ¿y si esos mitos no fueran simplemente historias? Los Anunnaki, descritos en las antiguas tablillas sumerias, fueron considerados dioses venidos del cielo, seres que enseñaron a la humanidad las artes de la civilización, la escritura, la agricultura, la astronomía. Estos mismos relatos hablan de cómo los Anunnaki modelaron a los primeros humanos para servirles. Sin embargo, cuando comparamos esas narraciones con los textos sagrados de las principales religiones modernas, aparecen similitudes inquietantes. Dioses que descienden del cielo, seres que dan forma al hombre con sus propias manos, castigos divinos por desobediencia y promesas de salvación. ¿Estamos ante coincidencias literarias? ¿O podría existir una conexión directa entre los relatos de los Anunnaki y las religiones que dominan el mundo actual? Los Anunnaki, dioses o visitantes. El término Anunnaki proviene del acadio y significa los descendientes de Anu, el dios supremo del cielo. Según los mitos sumerios, estos seres bajaron a la tierra para gobernar y establecer orden entre los hombres. Las tablillas de arcilla descubiertas por arqueólogos como Austen Henry Layard y Hormuzd Rassam en el siglo XIX nos muestran figuras aladas, gigantes, con herramientas extrañas, interactuando con humanos primitivos. Zecharia Sitchin, un autor polémico, interpretó estos textos como evidencia de que los Anunnaki no eran dioses simbólicos, sino seres extraterrestres provenientes del planeta Nibiru, que llegaron a la Tierra hace más de 400.000 años. Según sus teorías, los Anunnaki no solo moldearon la cultura, sino también la biología humana. Modificaron el ADN del Homo erectus para crear al Homo sapiens, con el propósito de que fuéramos trabajadores para sus proyectos mineros. Ecos Anunnaki en el Génesis bíblico. Cuando leemos el Génesis, el libro que da inicio a la Biblia, encontramos relatos que parecen casi calcados de las leyendas sumerias. El hombre creado del barro por una entidad divina, Enki y Ninhursag en las tablillas sumerias, y Yahvé en la Biblia. El paraíso terrenal, conocido en Sumeria como Dilmun, un lugar donde los primeros hombres vivían en paz hasta que desobedecieron. El gran diluvio, narrado por los sumerios en la epopeya de Gilgamesh, donde un hombre llamado Utnapishtim construye un barco para salvar a su familia, antecediendo claramente la historia de Noé. ¿Son estas simples coincidencias? O, como afirman algunos investigadores, los textos bíblicos tomaron inspiración directa de las historias sumerias, las cuales narraban las acciones de los Anunnaki. Incluso las palabras «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza», Génesis 1:26, han generado debate. ¿Por qué Dios habla en plural? Para algunos exégetas, se trata de la majestuosidad del lenguaje. Para otros, como Sitchin, es una referencia a un consejo de dioses, exactamente como se describe en las tablillas sumerias, los Anunnaki reunidos decidiendo el destino de los humanos. Los Anunnaki y las religiones abrahámicas. El cristianismo, el judaísmo y el islam comparten un mismo Dios, el Dios de Abraham. Pero si analizamos el Antiguo Testamento, encontramos patrones que coinciden con las leyendas Anunnaki, ángeles que descienden del cielo, seres que comen, beben y caminan entre los hombres, igual que los dioses mesopotámicos.
Incluso hay pasajes donde Dios se presenta como un ser con comportamientos humanos: ira, arrepentimiento, castigos severos. Estas características son muy similares a las que los sumerios atribuían a los Anunnaki, quienes eran descritos como poderosos pero también caprichosos. ¿Podría ser que el Dios del Antiguo Testamento fuera una reinterpretación monoteísta de varias de estas figuras sumerias? ¿Que los nombres cambiaron pero las historias permanecieron? Influencia en el hinduismo y otras religiones. Pero la conexión no termina en las religiones abrahámicas. En la India, los Vedas hablan de los Devas, seres divinos que descendieron del cielo en carros voladores llamados Vimanas. Estos textos describen batallas celestiales con armas que parecen nucleares y seres que conviven con los humanos para enseñarles las artes y las ciencias. Las similitudes con los relatos sumerios son sorprendentes. Seres celestiales que interactúan con la humanidad. Conocimiento avanzado entregado como un regalo o imposición. Conflictos entre los propios dioses, reflejados en guerras épicas. Algunos teóricos sostienen que los Anunnaki no solo influyeron en Mesopotamia, sino que su legado se extendió a otras civilizaciones cambiando su nombre según la región: Devas en la India, dioses olímpicos en Grecia e incluso dioses mayas en América. El regreso de los Anunnaki. Uno de los temas más intrigantes en torno a los Anunnaki es la profecía de su regreso. Según Sitchin, los Anunnaki prometieron volver en una era futura, cuando su planeta Nibiru completara su órbita alrededor del Sol, un ciclo de 3.600 años. Muchos relacionan esta idea con las expectativas mesiánicas presentes en varias religiones: la segunda venida de Cristo en el cristianismo, el regreso del Mahdi en el Islam o el Kalki en el hinduismo. ¿Y si todas estas profecías en realidad se refieren al mismo evento? ¿Un retorno de los dioses que una vez caminaron entre nosotros? La conexión entre los Anunnaki y las religiones modernas plantea una pregunta que incomoda tanto a creyentes como a escépticos. ¿Son las historias sagradas un reflejo de experiencias reales con seres que la humanidad en su ignorancia interpretó como dioses? Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva, pero si algo nos enseñan las tablillas sumerias, los textos bíblicos y los relatos de otras culturas, es que nuestro pasado podría ser mucho más complejo y mucho más extraterrestre de lo que creemos. ¿Qué opinas tú? ¿Son los Anunnaki los verdaderos creadores de la humanidad y la base de nuestras religiones? Déjanos tu comentario, queremos leerte. Si este documental te ha hecho reflexionar, suscríbete a Misterios Ocultos Documentales, activa la campanita y acompáñanos en los próximos videos donde seguiremos revelando los secretos mejor guardados de la historia.